right, guys, so saquen sus Biblias, vámonos todos al libro de los Hechos. Por favor, hoy, primero Dios, terminamos el libro de los Hechos. Amén. So, esta semana, el miércoles, terminamos el libro de Levítico. Y hoy, primero Dios, terminamos el libro de los Hechos. Y empezando la semana que viene, vamos a empezar una nueva serie que se llama Amando Radicalmente al Estilo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. So, es mi deseo que nosotros, y el deseo de Dios, que nosotros amemos al estilo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es un amor incondicional. Es un amor a veces inmerecido. Amén. Es saber amar en los tiempos no solo buenos, pero aún en los tiempos más difíciles. Porque ese es cuando realmente podemos amar al estilo de Jesús. So, vamos a orar. Vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene hoy para nosotros. ¿Por qué no me acompañan? Y vamos a venir a la presencia de Dios. Padre, venimos a tu presencia. Señor, fue un hermoso tiempo de adoración donde tú nos permites venir y derramar nuestros corazones hacia ti. ¿Quién iba a saber y iba a pensar, Padre, que nosotros un día estuviéramos aquí en tu presencia, levantando las manos, alabándote, adorándote y derramando nuestros corazones? No por nada que nosotros hicimos, Padre, pero porque tú a cada uno de nosotros nos llamaste por nombre y nos trasladaste, Padre, a tu reino. Y te damos gracias y por eso derramamos nuestro corazón y por eso nos postramos ante ti, Señor, porque tú nos amas y te amamos a ti. Padre, ahora venimos a tu presencia, Padre, porque queremos aprender a vivir al estilo de Jesús. Queremos, Padre, que nos transformes, Padre, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra manera de vivir, a mejor reflejar quién es tu Hijo Jesús. Señor, cámbianos, transfórmanos, Espíritu Santo. Sabemos que si tú no nos hablas hoy, que salimos aquí igual que entramos, y nuestro deseo es salir transformados. Bendícenos con tu presencia, Espíritu Santo. Te damos el púlpito. Instrúenos y enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. All right, guys. So, la semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos a nuestro hermano, el apóstol Pablo, enfrente de Festo, el rey Agripa y su hermana Bernice. Y vimos como Pablo, cuando fue dado la oportunidad de defenderse, porque él ha estado encarcelado 2 años injustamente, vimos que cuando él fue dado la oportunidad para defenderse, que él usó esa oportunidad para evangelizar, para compartir su testimonio. En vez de declarar su inocencia o hablar de cómo él ha sido injustamente encarcelado por 2 años, él usó ese tiempo y esa oportunidad para compartir el evangelio de Cristo Jesús. Y eso es algo poderoso, porque nos habla del enfoque del apóstol, que nos debe de hablar a nosotros de nuestro enfoque aún en tiempos difíciles. Porque ¿cuántos de nosotros es bien fácil perder el enfoque cuando vamos en situaciones difíciles? ¿Verdad que sí? Es completamente bien fácil. De hecho, yo no sé de ustedes, pero muchos de nosotros ponemos nuestra mirada en nuestra situación y en nosotros mismos en esos tiempos difíciles y quitamos la mirada de Cristo Jesús. De hecho, esa es la historia del apóstol Pablo cuando él estaba caminando sobre el agua en una tormenta y todo iba bien, Pedro, todo iba bien mientras él que tenía la mirada en quién, en Cristo Jesús. Y el momento que él quitó su mirada de Jesús se empezó a ahogar y gracias a Dios ahí estaba el Señor y él lo sacó del agua, ¿verdad? Pero es bien fácil poner la mirada en uno y decir, ay de mí, ay de mí. Y lo entiendo porque yo ahí he estado muchas veces, ¿verdad? Es bien fácil. Pablo, lo que vamos a ver hoy, lo que yo encontré en estos últimos 2 capítulos, es algo tan poderoso. Algo que creo que debe de cambiar nuestras vidas. Un hombre que realmente refleja lo que es un discípulo de Cristo Jesús, cómo se debe de comportar un discípulo de Jesús en tiempos difíciles, amar en tiempos difíciles, servir en tiempos difíciles. Hace 2 semanas vimos que Pablo, cuando estaba enfrente de Festo le preguntó que si Pablo tuviera problema regresar a Jerusalén para ser juzgado ahí, y Pablo dijo, claro que tengo problema, me quieren matar básicamente. Dijo, yo apelo a César. Y como ciudadano romano él tenía ese derecho y él apeló a César. Bueno, hoy Pablo empieza ese camino a Roma.
Empezando en el verso 1 de Hechos 27, vamos a viajar con él. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Como podemos ver aquí, Pablo fue transportado como cualquier otro prisionero, ¿correcto? Pero quiero que pongamos atención, porque en este viaje con este centurión, el testimonio de Pablo, como él actúa como hijo de Dios, aún en situaciones difíciles, él va a ser tratado diferente al resto de las personas ahí. Y eso me dice a mí que no tenemos que dejar que nuestra situación robe o dicte nuestro testimonio. ¿Cuántos dicen amén? No debemos de dejar que nuestra situación dicte o robe nuestro testimonio. Injusto como sea, nosotros podemos actuar como hijos de Dios. Amén. Verso 2 dice, y embarcándonos en una nave, Adramitena, que iba a tocar a los puertos de Asia, zarpamos, y miren esto, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ahora, si ustedes notan aquí el vocabulario que se está usando aquí, vemos que el autor del libro de los Hechos, Lucas, está con Pablo. Porque él mismo dice, estando con nosotros, o él estaba ahí con ellos. Y nos dice que Aristarco, un macedonio de Tesalónica, estaba con ellos. Pablo se le está dando un tratamiento diferente. Porque yo me puse a pensar en esto y yo dije, bueno, si Pablo es un preso, vamos a decir que el hermano Pedrito aquí es una guardia y que él está encargado de guardar a un preso. Vamos a decir a Oscar. No está aquí, vamos a hablar de Oscar. Y Oscar te dice, hey, ¿me dejas llevar a mis amigos? Tú dirías, estás loco. Right, porque ¿cuál sería la mentalidad? Van a tratar de escapar. Pero el testimonio de Pablo era uno, que el centurión tenía confianza de que aún permitiendo sus amigos con él, que Pablo no iba a escapar. Wow, eso a mí me impresionó. Verso 3, al otro día llegamos a Sidón, dice, y Julio, tratando, ¿cómo a Pablo? Humanamente, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. No solo le permitió traer amigos, pero le permitió ir a sus amigos en Sidón. Sí, vemos el tratamiento especial que Pablo recibía. Una vez más, todo tenía que ver con ¿qué? Con su testimonio. Porque él se comportaba como un hijo de Dios. Él era un hombre que lo que él decía y salía de su boca estaba alineado con las acciones que salían de su vida. ¿Alguna vez te has topado tú con alguien, sea cristiano o no sea cristiano, cuyas palabras que salen de su boca no están de acuerdo con lo que hacen en su vida? Te dicen, ten confianza en mí. Tú dices, oh, no. Y es bien triste porque ellos mismos están cegados, que ellos mismos no lo pueden ver, ¿verdad? Vemos que Pablo, lo que salía de su boca y sus acciones estaban completamente alineadas perfectamente, que el centurión dice, bueno, ve a ver a tus amigos, no tengo miedo que tú te me vayas a escapar. Verso 4 dice, y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado por mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento de la nave, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, ahí está un pero, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo a que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que miraba al noreste y sudeste, e invernar ahí. ¿Qué está pasando aquí?
Pablo, como ustedes saben, él ha viajado a través del mar Mediterráneo en sus viajes misioneros. Él tenía un poco de experiencia. Y Pablo vio algo y tuvo el discernimiento de decir, vamos a tener problemas si salimos y zarpamos ahorita de aquí. Hay un dicho que dice algo así, es mejor estar seguro que arrepentido. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor estar seguro que arrepentido. Especialmente en este tiempo de nuestra pandemia. Yo he sido uno de esos que está practicando el estar mejor seguro que después arrepentirme. Pero hay mucha gente, y es mi opinión personal, ¿sí? Pero hay mucha gente también que son como balas, right? Esta situación aquí, Pablo tuvo discernimiento, no estaba profetizando, pero él tuvo discernimiento. El centurión dijo, no, yo mejor le voy a hacer caso al piloto, y tiene sentido, ¿no? Porque el piloto es el que tiene la experiencia, right? So, tiene sentido. So, yo también entiendo la mentalidad del centurión, ¿sí? No le hizo caso a Pablo, miremos lo que pasa. Y soplando, verso 13, una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave y un viento huracano llamado Hieroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Wow, ya no tenían ni control de la nave. Este viento estaba bien difícil, ya ni tenían control. ¿Qué hicieron? Subieron las manos y dijeron, bueno, que nos lleve por donde nos va a llevar, right? Verso 16 dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido al bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, subrayan, si estás tomando notas, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Wow, se encontraban en una situación difícil, right? Una situación tan difícil donde ellos perdieron esperanza. ¿Alguna vez te has encontrado tú en una situación así? Donde tú no miras la salida, te encuentras en una situación tan difícil y dices, aquí terminó mi camino, ¿sí? Vamos a ver qué más pasa. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. En otras palabras, Pablo viene y les dije que esto iba a pasar, right? Pero ahora, dice Pablo, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Qué poderoso es eso, que Pablo puede venir y decir, yo le pertenezco a Dios y Él es al quien yo sirvo, y Él vino y me habló esta noche. Wow. Diciendo, esto es lo que me dijo Dios, dice Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo ¿qué? Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Alguna vez Dios no ha cumplido su palabra? No. Cuando Dios te da una promesa, tú la puedes llevar al banco. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios no has dicho en su palabra, tú la puedes llevar al banco y depositarla. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y Pablo dice, Dios me ha dado una promesa y yo confío en lo que Él me ha dicho, y eso es lo que va a suceder. Dice, con todo eso, dice, es necesario que demos alguna isla. ¿Cómo les digo? Pablo, me imagino, no pudo resistir. Les dije que esto iba a pasar. Si hubieran escuchado,
Lo que yo les dije, no nos encontraríamos en esta situación. Pero se me hizo tan interesante. Y esto me habla a mí y espero que les hable a ustedes. Porque estaban en medio de una tormenta, de un huracán. De hecho, la palabra de Dios dice que no habían visto ni el sol, ni la luna, ni las estrellas por ¿cuántos días? 3 días. Estaban en una situación tan difícil y de repente en medio de una verdadera tormenta se para el apóstol y les dice, tengan ánimo. ¿What? ¿Qué no estás viendo lo que está pasando? ¿Qué no ves que la nave está fuera de control? ¿Qué no ves que el viento nos lleva para aquí y nos lleva para allá? Está bien. Tengan buen ánimo porque mi Dios, de quien yo pertenezco, en otras palabras, el que me ha comprado y a quien yo sirvo, Él me dijo que todo va a estar bien. ¡Wow! Verso 27 dice, viniendo la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó, miren esto, guys, esto es increíble. Cuando comenzó a amanecer, déjenme tomar un poquito de agua. Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. ¡Wow! ¡Qué fe ha de tener el apóstol! Que en medio de una tormenta, que en medio de una nave que está fuera de control, él está con un pedazo de pan, dándole gracias a Dios, partiéndolo y después compartiendo. Coman, todo va a estar bien. Qué confianza en el Dios que él sirve, qué confianza en el Dios de que él pertenece, que aún en medio de la tormenta todo va a estar bien. Y déjame te digo algo, y el Señor me está hablando a mí personalmente ahorita. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta tormenta en que nos encontramos, todo va a estar bien. Dios no ha perdido el control de la nave. A lo mejor tú crees que la nave está fuera de control y que los vientos la están llevando para aquí y que los vientos lo están llevando para allá. Pero déjame te digo, nosotros servimos a un Dios grande. Nosotros servimos a un Dios grande. Entonces, en medio de nuestra tormenta, descansemos en el cielo. Pablo, para poder tomar pan, guys, y darle gracias a Dios y compartir y animar a los demás, él está descansando en el Señor. Y muchas veces vemos la tormenta, perdemos el enfoque, decimos, ay de mí, en vez de descansar en el quien servimos y en el quien pertenecemos. Amén. Verso 36 dice, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, mira, nuestra actitud afecta la actitud de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Solo necesitamos un hombre, una mujer de fe que nos inspire en medio de las tribulaciones y las dificultades, y Dios te quiere usar a ti. O nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra, o nuestro Dios no lo es. ¿Cuántos dicen amén? O tu Dios es Dios, o tu Dios no es Dios. Y miren, ellos cobraron ánimo, comieron también, dice. Y eran todas las personas en la nave 266. Y todas agarraron ánimo. ¡Wow! Y todo porque un hombre, en medio de la tormenta, tuvo fe y confianza en el Dios que él sirve. Verso 38 dice, y ya satisfechos, aligaron la nave echando el trigo al mar.
el resto de la comida que tenían. Tanta fe, confianza, ánimo tenían que el resto del alimento que tenían lo echaron al mar, porque todo va a estar bien. Verso 30 dice, cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, ¿por qué? Porque tenía un poderoso testimonio, right? Porque era un hombre de Dios, porque en medio de la tormenta Él es el que trajo ánimo, porque en medio de la tormenta Él es el que estaba en paz, porque Él confiaba en Dios y trajo ánimo a los demás. Dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron, saliendo a tierra. So, ahí andaban, como en la película del Titanic. Right? Ahí andaban, en pedazo de barco, en pedazo de tablas. Llegaron todos a esta isla. Ahora, guys, miren esto, porque esto es poderoso. ¿Alguna vez te has encontrado tú en una situación difícil, donde es una cosa tras otra cosa, tras otra cosa, y llegas al punto que tú dices, Señor, ¿cuándo ya va para todo esto? Ya me cansé. Right? Como dice el dicho en inglés que cuando llueve, when it rains it pours, cuando llueve, ¿cómo se traduce eso? Cuando llueve, llueve machín. Es mi traducción. Cuando llueve, llueve machín, right? Llueve gato y perros, dicen. ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación y tú dices, ya hasta aquí llegué? Ya no puedo más. Ya no puedo más. No, que tú me prometiste que todo me iba a ir bien y que no iba a tener problemas y que mi vida iba a estar de color de rosas, iba a oler a Hello Kitty. Aunque eso no está en la palabra de Dios. Right? Pero miren esto, guys, porque me encanta la actitud de Pablo, que nos habla a nosotros, porque es la actitud de Cristo Jesús. Verso 1, capítulo 28, dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, miren esto, guys, ¿qué encuentras a Pablo haciendo? Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Qué encuentras al apóstol haciendo? ¿Quejándose? No. Encuentras al apóstol diciéndole, Señor, casi me matan en Jerusalén por dar testimonio de ti. Señor, me encarcelan injustamente por 2 años, aunque soy inocente. Señor, cuando Félix tuvo la oportunidad de dejarme ir libre, no me dejó ir libre para quedar bien con los judíos. Y Festo también. Y ahora me mandas en este barco y ahora aquí estoy y aquí quedo naufragado en esta isla, Señor. Y viene y patea la fogata. No. Lo encuentras sirviendo. Lo encuentras recogiendo ramas secas. Aunque habían 276 otras personas que lo podían hacer. Lo vistes diciendo, no, yo soy el discípulo, el gran apóstol de Dios. Yo no voy a levantarla. No, lo encuentras sirviendo. Y es cuando estamos sirviendo, cuando viene el enemigo y ataca más, ¿verdad? Y dice, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Ahí Pablo, yo me imagino, viera, ya estuvo esto, ya fue la última, ya, agarra la culebra y no, ya me voy, ya. Aquí está mi manto, ahí está ya me voy. No, miren cómo reacciona. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no lo dejó vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego,
ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que hayase muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, ¿cuánto tiempo esperaron? Mucho. Querían ver cómo iba a reaccionar, right? Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. El testimonio de cómo él actuó en sus tiempos difíciles afectó la percepción de los que lo estaban viendo. De hecho, ellos dijeron, wow, este guy es un Dios. Lo que no sabían que era un hijo de Dios. Right? Eso es poderoso, guys. En la actitud que nosotros tenemos en nuestras dificultades, completamente van a afectar a otros, porque nos están mirando. El mundo nos está viendo. El mundo está viendo si nosotros vamos a actuar como hijos de Dios, que según decimos ser. Nos podemos quejar, podemos tirar berrinches, podemos decir, Dios, ya me rindo, ya hasta aquí, hasta una víbora me va a morder. Ya, I'm done. No. Calmadamente, como si nada. ¿Por qué? Porque mi confianza está en el Señor. Porque mi paz viene del quien yo pertenezco y a quien yo sirvo. Verso 7 dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desentería, y entró Pablo a verlo, y después de haber orado, le puso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraban con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Wow. No solo dejó Pablo que sus circunstancias no le afecten y que no pierda el enfoque, lo encuentras sirviendo, poniendo leña en el fuego y siendo de bendición a los que quedaron naufragados con él, pero ahora lo encuentras haciendo ministerio. Una puerta se abrió y Dios lo está usando para traer gloria a su nombre. O te puedes quejar de tus circunstancias o puedes dejar que Dios te use en tus circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? O te puedes quejar de tus circunstancias o puedes dejar que Dios te use en tus circunstancias. Él ahí estaba naufragado en una isla y Dios abrió la oportunidad. Pero todo depende de nuestra actitud, todo depende de nuestras acciones, todo depende de quién tú sirves y quién tú crees que tú sirves. Verso 11 dice, pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux, y llegados a Siracusa estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Petueli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Finalmente llegó Pablo a Roma. Recuerden, 2 años y medio básicamente llevamos aquí con Pablo, o posiblemente 3. Todo lo que el pobre hermano pasó para llegar a Roma. Y miren una vez más cómo él reacciona. Verso 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que se le custodió. ¿Por qué? Por su testimonio. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar por no haber en ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti.
pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiráis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Guys, esto es poderoso y les voy a decir por qué. Déjame te digo por qué esto es poderoso. Yo como tú me imagino, y tú como yo, si alguien me persigue, déjame te digo algo, yo no soy alguien que quiere ir rápidamente a ellos y una vez más tratar de hablar con ellos y decir, hey, vamos a hablar de las cosas, ¿sí o no? Si alguien te persigue, te golpea, te encarcela, tú no quieres ir una vez más a platicar con ellos la mayoría de las veces, al menos de que tengas ¿qué? El amor de Dios. Al menos de que realmente tengas el amor de Dios. ¿Ves? Pablo, cuando empezó todos sus problemas, cuando él fue encarcelado injustamente, cuando él fue básicamente medio matado, fue por causa de ¿quién? De los judíos. Y cuando llega a Roma, ¿a quiénes son los primeros que él va? A los judíos. Y yo digo, Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿No agarraste la onda la primera vez, bro? ¿No agarraste la onda que no te quieren? Pero a veces tenemos que decir, a lo mejor ellos no me quieren, pero yo sí los quiero a ellos. Wow. Eso es como Dios que dice, a lo mejor ellos no me quieren a mí, pero yo los quiero a ellos. Y por eso Él vino y murió en la cruz para nosotros. Y nosotros que somos llamados a imitar a Dios, somos llamados a levantar a nuestra cruz y morir. Imitar a Dios y amar a los que no nos quieren a nosotros y no quieren a Dios. Ese es el corazón de Dios. Y eso es lo que yo he visto aquí en la vida de Pablo en estos 2 últimos capítulos. Y eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos, que no importa nuestras circunstancias, en la tormenta que nos encontremos. Y te voy a decir algo, Dios me está hablando a mí. Todo esto viene de mi situación, todo esto viene de donde yo me encuentro ahorita. ¿Sí? Decimos, Señor, cambia mi corazón, quiero amar radicalmente como Jesús ama. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Te va a poner en una situación donde tú tienes que aprender a amar radicalmente y no te va a gustar. Right? No te va a gustar. Dios dice, ahí está, te contesté tu oración. Yo me siento ahorita como que en una de esas máquinas donde te amarran aquí de las manos y de los pies y te están estirando. Señor, ¿qué estás haciendo? Esto me duele. Pues te estoy contestando tu oración. Right, so este mensaje viene de lo que está pasando en mi vida, ¿sí? Muchas veces nos damos por vencidos con mucha gente porque nos rechazan el mensaje de Dios. Te duele y tú dices, ¿cómo es que tú no puedes oír? ¿O cómo es que tú no puedes ver las cosas de Dios? Es triste, ¿verdad? ¿Tú te has topado con personas así? Yo me he topado con personas así. El otro día le dije a alguien, hey, estoy orando por ti. ¿Por qué estás orando por mí? Así reaccionaron. Está orando por tu salvación. No les dije eso, pero es lo que estaba yo orando. Estoy orando que Dios te bendiga, porque realmente esa sería la bendición, right? Ojos que no pueden ver, oídos que no pueden oír.
que si solo supieran el amor que Dios tiene por ellos y que nosotros no somos sus enemigos, pero que somos los mensajeros, los hijos de Dios, que traemos las buenas nuevas para introducirlos a un Dios que los ama, que los quiere perdonar, que tengan una relación hermosa con Él, eterna. Wow. Pero tienen ojos que no ven y tienen oídos que no oyen. Pero no nos demos por vencidos. No dejemos que nuestras circunstancias dicten si vamos a amar o si vamos a servir. 2, no nos quejemos contra Dios. ¿Recuerdan las palabras hermosas de Pablo? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ustedes leen el pasaje y el contexto de cuando Pablo dijo eso, él dice, yo sé tener hambre, yo sé qué es no dormir, yo sé qué es estar naufragado. Ahora le estoy agregando, pero ese es el punto de Pablo. Yo sé lo que es ser mordido por una víbora, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé sufrir en la tormenta y sé no perder el enfoque y sé ser hijo de Dios porque todo lo puedo en Cristo Jesús. ¿El mundo va a tomar a ventaja de nosotros? Porque el mundo cree que nosotros, nuestra mansedumbre es una debilidad y no lo es. Es fuerza. Creen que somos mensos, pero somos mansos. Es una gran diferencia. El mundo dice, ese es un menso. Y tú dices, no, bro, lo que no sabes es que esto es fuerza bajo control. Esto es fuerza bajo control. El mundo nos va a odiar. Ya. El mundo nos va a perseguir. Ya. Pero siempre vamos a predicar el reino de Dios. Y lo vamos a hacer con nuestra vida. Y lo que sale de nuestra boca y lo que sale de nuestra vida va a alinearse uno con el otro. Siempre vamos a dar testimonio. En la tormenta, aunque la víbora nos esté mordiendo, aunque estemos encarcelados injustamente, siempre vamos a dar testimonio de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco a Dios, a quien yo sirvo. Y Él es el que está en control. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos. Padre, te alabamos. Te damos gracias que tú nos recuerdas que tú siempre estás en control, Padre. Es tan fácil olvidarnos, Señor, en los tiempos difíciles, en las circunstancias difíciles, Padre, en las tormentas, Padre, quitamos la mirada de ti y decimos, ay de mí, ay de mí. Pero, Señor, tú dices, yo te he comprado. Tú eres mío. Yo pagué por un precio por ti. Y tú me sirves a mí. Y yo estoy en control de tu vida y se nos olvida. Ayúdanos, Señor, a que no se nos olvide que tú siempre estás en control. Y ayúdanos, Padre, que no importando nuestras circunstancias, difícil que sean, que siempre demos buen testimonio. Si nos van a pisotear, nos van a pisotear. Si van a hablar mal, van a hablar mal. Pero al final del día, tristemente, lo que ellos no saben, que ese será el testimonio en contra de ellos. Pero aún así, clamamos y lloramos, Padre, sálvalos. No sabe lo que hacen. Entonces, Señor, llénanos de tu Espíritu para que amemos como tú amas. Llénanos de tu Espíritu para servir como tú sirves, que aun cuando venga el enemigo y nos muerda, que nosotros nomás echemos esa víbora a un lado y sigamos adelante sirviendo y dando testimonio para tu gloria. Bendice a tu pueblo, llénalos de tu Espíritu, Padre, y úsalos poderosamente. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén.